Bien, pues agradecido con Dios por esta oportunidad de hablarles a los jóvenes que son el futuro de la iglesia. ¿Qué son ustedes? Con más convicción, ¿qué son? Son el futuro de la iglesia. Hoy ya son un presente, pero son el futuro de la iglesia. Yo quiero hablarles precisamente acerca de buscando, viviendo y proclamando la gloria de Dios. Y voy a tomar un versículo en Isaías 43, versículo 7, que dice así: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Bien, el lema de este congreso es: la gloria de Dios, búscala, vívela y proclámala. La mejor manera de proclamar la gloria de Dios es buscando a Dios, viviendo una vida dedicada a conocer a Dios, a amar a Dios y a servir a Dios. El profeta Isaías, que acabamos de leer, dijo que la razón por la cual tú y yo fuimos creados fue para gloria de Dios, para glorificar a Dios. Allí en el texto que leímos al principio, Isaías 43, 7, todos los llamados de mi nombre, todos los que han sido llamados del nombre, por el nombre del Señor, para gloria mía, dijo, los he creado. ¿Para qué nos creó? Para gloria suya. Dice, yo los formé y los hice. Desgraciadamente muchos deciden no glorificar a Dios en sus vidas. Esto es lo más trágico que un ser humano, que una persona, que un joven pueda hacer: no glorificar a Dios. Las consecuencias de no glorificar a Dios son terribles. ¿Por qué? Porque Dios nos abandona, nos deja a nuestra suerte, si podemos llamarlo así. Y es cuando nos empezamos a ir en picada, directos al abismo. En Romanos 1:21, ahí podemos ver las consecuencias de no glorificar a Dios. Vamos a leer estos textos, pero pónganle mucha atención, ¿sí?, a lo que estamos leyendo. Quítale un poco de graves al monitor, por favor. Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, se refiere a que la creación revela que hay un creador. Dice, pues habiendo conocido a Dios, fíjense lo que pasó, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Qué hicieron? Lo contrario. En lugar de darle, cuando tú le das gracias a Dios, porque estás reconociendo que Él gobierna, Él dirige, Él mira tu vida. Ellos no le glorificaron, no le dieron gracias e hicieron lo contrario, sino que se envanecieron en sus razonamientos, se creyeron más listos y sabios que Dios, y su necio corazón, ahí empezamos a ver las consecuencias de no glorificar a Dios. Su necio corazón fue entenebrecido, significa que se empezó a llenar de tinieblas su corazón, y cuando hay tinieblas no se puede caminar. Versículo 22, profesando ser sabios o creyéndose más sabios que Dios, eso significa, se hicieron necios. Hay una versión que dice, se hicieron torpes, insensatos, tontos, dice otra versión. Versículo 23, como consecuencia de las tinieblas que vienen al corazón de un joven por no glorificar a Dios, se vuelven hacia la idolatría. La idolatría es todo aquello que ocupa el lugar que Dios debe ocupar en tu corazón. Eso es la idolatría. En este caso, nos narra aquí en Romanos cómo empezaron ellos a cambiar, al no glorificar a Dios, cómo empezaron a irse en picada y se fueron a la idolatría. Mira lo que dice el 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen. Hicieron imágenes pretendiendo representar a Dios.
Imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, empezaron a adorar la creación de Dios, no al Creador. Versículo 24, mira la frase que viene a continuación. Por lo cual, también se puede leer como consecuencia, por consecuencia de no haber glorificado a Dios con sus vidas, también Dios los entregó. Digan todos, los entregó. Ahora, aquí entregar significa abandonar. El sentido es este: ¿no quieren nada conmigo? Los abandono, pues. Si no quieres nada conmigo, me doy la media vuelta y me voy lejos de ti. Eso significa los entregó, los abandonó. Y las consecuencias siguieron viéndose y siguen viéndose. Dice, Dios los abandonó ¿a qué? A la inmundicia, porque rechazaron la pureza. Y empezaron a irse a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, en la maldad de sus corazones. De modo, fíjense cómo va en picada, de modo que deshonraron. Digan todos, deshonraron. ¿Qué significa deshonraron? ¿Qué fue lo que deshonraron? Sus propios cuerpos. Por no glorificarlo a Dios, se va al otro lado. Deshonraron sus propios cuerpos. Ahora, deshonrar sus cuerpos significa ultrajar, rebajar. O sea, ellos ultrajaron, rebajaron, denigraron, mancharon sus propios cuerpos, que fueron creados por Dios para ser templos del Espíritu Santo. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, o sea, la creación, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esto, ahí está, por esto, Dios los entregó, los abandonó a pasiones vergonzosas. Leamos con mucha atención, jóvenes, ¿ok? Los abandonó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Esto es lo que se conoce como lesbianismo, una perversión sexual que comete una mujer con una mujer. Bueno, el lesbianismo es una consecuencia de haber ultrajado, de haber manchado, de haber denigrado el propio cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. El lesbianismo es una consecuencia terrible por no haber glorificado a Dios, porque ese no es el diseño de Dios. Aunque nos hagan y te hagan querer que tú creas, aún en la escuela te lo enseñan. Pero la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia lo menciona como una consecuencia de no haber glorificado a Dios. Pero luego en el versículo 27 dice, y de igual modo, de manera semejante, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se refiere a relación sexual, hombre-mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, homosexualismo, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Notan cómo la Biblia dice que el homosexualismo y el lesbianismo es una desviación, un extravío del propósito de Dios. Cuando tú naciste, joven, el doctor dijo, es un niño, porque vio, y dijo, es una niña, pero nada más, niño o niña, ¿sí? Y luego dice en el versículo 28, y como ellos, subrayo, no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, no tomaron en cuenta a Dios, no glorificaron a Dios, no les importaba a Dios, Dios los entregó, los abandonó a una mente reprobada.
Mente reprobada significa que alguien que no glorifica a Dios comienza a tener razonamientos y pensamientos reprobados por Dios porque son extraviados, torcidos, chuecos, para hacer cosas que no convienen. Versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fíjate, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esas son las consecuencias de no glorificar a Dios. Isaías 43:7, que leímos al principio, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Se los voy a leer en la versión en Nueva Traducción Viviente. Dice Isaías 43:7 en esta traducción: traigan a todo el que me reconoce como su Dios. ¿Cuántos reconocen a Jesús como su Dios? Ustedes han sido llamados, han sido traídos aquí. Ahora, eso es lo que yo deseo con todo mi corazón, que así sea. Traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. ¿Para qué te creó Dios? Para su gloria. Fui yo, dice el Señor en esta versión, yo los formé. Ok, de aquí deducimos algo muy importante. Tú fuiste creado para glorificar a Dios, para que tu vida entera glorifique a Dios. Tú no fuiste creado para atontarte con las drogas. Tú no fuiste creado para andar fornicando con cualquier muchacho que te lo pide o con cualquier chica que se te ofrece. Para eso no fuiste creado. Tú no fuiste creado para vivir amargado contra tus padres contra aquel que te ofendió. Tú no fuiste creado para estar lleno de miedo y de temores. Tú no fuiste creado para andar haciendo maldades. Tú no fuiste creado para irte al infierno. No, 1000 veces no. Tú fuiste creado para glorificar a Dios con tu vida. Es una bendición ver a más de 2000 jóvenes aquí, buscando la gloria de Dios, viviendo la gloria de Dios, proclamando la gloria de Dios. Su vida, jóvenes, será, si ustedes se mantienen buscando, viviendo y proclamando la gloria de Dios, sería como dijo el apóstol San Pablo: mirando a cara descubierta como en un espejo, vemos la gloria de Dios, del Señor. Y somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Yo fui joven como ustedes. Ya pasaron sus años, pero yo sé lo que es ser joven. Yo sé lo que es ser tentado como un joven. Yo sé lo que es pensar como cualquier joven. Yo fui joven. Hubo un rey llamado Josías que buscó a Dios desde muy joven. Vamos a hablar de él, ahí voy a centrar mi mensaje. Josías buscó, vivió y proclamó la gloria de Dios. Escúchame esto. Josías vivió hace 2600 años. Y el día de hoy vamos a honrar la memoria de Josías, que dejó su huella en este mundo. Déjenme explicarle un poco acerca de Josías. Josías fue nieto de un rey de Israel. Ese rey se llamó Manasés. Manasés fue un asesino, practicó la magia, se dio a la astrología, o sea, es como el tatarabuelo de Walter Mercado, más o menos algo así. Fue agorero, le entró a la hechicería y fomentó que se multiplicaran los encantadores y los adivinos en el reino, entre el pueblo de Dios.
Ahora, vamos a Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 1, para ver un poco del abuelo de Josías, que es nuestro personaje central aquí. Dice, de 12 años era Manasés. Era un joven como algunos de ustedes aquí. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Así era en aquellos tiempos, Y reinó en Jerusalén 55 años. Mira el versículo 2. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Desde los 12 años empezó a hacer lo malo delante de Dios. 55 años hizo lo malo. 55 años haciendo maldades. Pero no solo él como ser humano, como persona, como joven. Descarrió a muchos que andaban con él. Este rey Manasés, que fue un hombre malo, abuelito de Josías, nuestro personaje, tuvo un hijo, o sea, el papá de Josías. Este hijo de Manasés se llamó Amón, padre de Josías, repito. Bien, Amón tuvo a Josías, que es nuestro personaje, a los 16 años. Totalmente precipitado. La Biblia dice que hay tiempo para todo. Tiempo para dormir, tiempo para estar despierto, tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para trabajar, tiempo para descansar. Hay tiempo para todo. Y aquí en primera instancia vemos a Amón, padre de Josías, un joven que se precipitó. ¿Por qué se precipitó? Porque tuvo un hijo siendo él todavía muy joven. No es el plan de Dios que tú en plena juventud quedes embarazada por ahí de cualquier muchacho por ahí, o que tú embaraces a una muchacha. Ese no es el plan de Dios. Hay tiempo para todo. Ahorita es tiempo, quizás lo más común es de estudiar, terminar tu carrera, ir pensando ya cómo vas a formar tu hogar, con quién vas a formar tu hogar. Ve haciendo tu petición de oración por el que va a ser tu esposo, por el que va a ser tu esposa. Ya vayan pensándolo, pero no se precipiten. ¿Cuántas vidas frustradas de compañeros, compañeras ustedes conocen? ¿Conocen alguno, por lo menos? Un montón. Es el pan de cada día. Se precipitan. ¿Por qué? Por la imprudencia del joven. Pero hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo, jóvenes. Llegará el tiempo en que formen una familia, llegará el tiempo en que tendrán su novio, su novia, y bueno, lo más natural y dentro del plan de Dios es que se casen, pero no se precipiten, no cometan ese error. Sigo en 2 Reyes 21 y 19. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, bien joven, el papá de Josías. Y reinó 2 años en Jerusalén. Bueno, aquí podemos decir, qué vida tan corta, ¿no? 22 años y a los 24 se murió. Qué vida tan corta. Miren, la gran mayoría, son estadísticas de aquí de México, la gran mayoría de los delincuentes, de los drogadictos, de los que se meten a la mafia y todas esas cosas, de los alcohólicos, viven vidas muy cortas. Eso está comprobado por estadísticas. Le preguntaron a un reconocido criminalista, no hace mucho, le preguntaron la siguiente cuestión: ¿qué edad tienen en promedio los delincuentes de todo tipo? ¿Cuál es el promedio aquí en México? Y este criminalista dijo, los que están entre los 18 a los 24 años. Plena juventud. Pero qué terrible terminarla tan joven y de manera trágica. ¿Sabes cuántos años tenía Amón cuando murió? 24 años. Murió asesinado en plena juventud. Yo tuve mis amigos desde la secundaria, desde que yo era un chavillo de 12 años. Con ellos crecí, la preparatoria, la universidad. Conocí al Señor a los 20 años de edad. Ellos se burlaron de mí
Me dijeron que estaba desperdiciando mi vida. Éramos 7. Ese grupito, éramos 7 que desde bien jovencitos, desde prácticamente niños, anduvimos juntos. De esos 7, 5 han muerto. De esos que murieron, 2 fueron asesinados, 2 se pasaron de las drogas y otro se suicidó por ahí. Solamente quedamos 2. El otro que queda, la esposa lo divorció. Es alcohólico. Y al que dijeron que iba a desperdiciar su vida en plena juventud, aquí lo tienen parado por la gracia de Dios. ¿No le dan un aplauso al Señor? Cuando yo escucho a los jóvenes decir algunas cosas, argumentos, no, pues que yo soy chavo, es que yo también lo fui. Y a mí me dolió mucho ver a mis amigos morir de manera trágica. Pues este padre de Josías murió a los 24 años. Vamos a 2 de Reyes 21:20, para que vean lo que Amón hizo, dice, e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Podrás esconderte de tus padres, de tus maestros, pero de Dios nunca nos vamos a poder esconder. Jamás. Él nos ve, Él es omnipresente, está en todos lados. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés, su padre. O sea, siguió el ejemplo de su padre. Versículo 21. Y anduvo Amón en todos los caminos que su padre anduvo. Qué terrible tener un padre así. Amón siguió el ejemplo de su padre y sirvió a los ídolos, dice, a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo, o de sus antepasados, y no anduvo en el camino del Señor. Qué abuelo tan horrible tuvo Josías. Qué padre tan mala onda, tan idólatra, irrespetuoso, pervertido tuvo el Josías, que será nuestro personaje. Quizás es probable que más de alguno de ustedes vienen de una familia donde nunca glorificaron a Dios. No lo sé. Yo no sé cómo fue tu abuelo. Yo sé cómo fue mi abuelo, un alcohólico y mujeriego. No sé cómo es tu padre o fue tu padre. Yo sé cómo fue mi padre. Un alcohólico, adúltero. Un paréntesis, no estoy hablando mal de él. Él me permitió testificar, porque cuando pasaron los años él se entregó a Cristo y murió con Cristo en su corazón. Pero no me dejó un buen ejemplo. Yo lo vi con mis propios ojos cuando tenía 12 años, con una señora que no era mi mamá. Eso me pegó fuerte en mi corazón. Pero no me tiré a las drogas. ¿Oyeron eso? No me tiré al alcohol. No me tiré a la delincuencia. Aunque hacía otras cosas que de todas maneras me llevaban al infierno. Yo no sé cuáles son qué fue de tu abuelo o tu abuela o tu padre, pero Josías marcó la diferencia en su generación. Josías no se dejó arrastrar por el testimonio de su abuelo ni de su padre. Y si alguno de ustedes tiene un padre que es mal ejemplo, un abuelo que fue de lo peor, el borracho de la colonia, y tu papá siguió los mismos pasos, escúchame bien. Oramos y le pedimos al Señor que no repitas la historia. No tienes por qué repetir la historia. Tampoco la de tu mamá si no te fue ejemplo, o de tu abuelita. No tienes por qué repetir la historia. Tú tienes ahorita la capacidad de detener todo eso. Pero vámonos con Josías. Segunda de Crónicas 34:1. Y leamos con mucha atención. Dice, de 8 años era Josías. ¿De cuántos años?
8 años. De 8 años, ¿qué puede hacer un niño de 8 años? Aquí hay algunos que están así medio... Bueno, vámonos con Josías. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. En aquel tiempo pues se heredaba el reino cuando moría el padre. Muere Amón, su padre, asesinado por una vida de relajo y medio. Tuvo ciertamente precipitado a su hijo Josías, y era de 8 años cuando se muere el padre y él asciende al trono. Pero síganme con atención. 8 años tenía Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. 31 años. Pero vamos a ver qué hizo en 31 años. A los 8 años de edad. Versículo 2. O sea, Josías, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. 8 años de edad. Hizo lo recto, o sea, lo justo, lo puro, lo equitativo, etcétera. Y anduvo en los caminos. ¿Por qué dice de David su padre? ¿Por qué no incluye allí a Manasés? ¿Por qué no incluye allí a Amós su padre directo, ni a su abuelo? ¿Por qué dice David? Porque del linaje de David son todos los reyes, ¿sí? Y porque David fue un hombre no perfecto, pero fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y caminó con Dios, cometió errores, pero siempre que los cometía, se arrepentía y reconocía. Él sabía que Dios lo miraba. Y cuando él pecaba no podía estar a gusto, y él confesaba sus pecados, que es lo que debemos hacer nosotros. Ahora, vivió pues 31 años sin apartarse, dice el final del versículo 2, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Esto es algo realmente notorio. Un niño que fue un rey de una nación, el pueblo de Dios, y que durante 31 años caminó con Dios, hizo lo correcto, hizo lo recto, lo justo, y nunca se apartó ni a derecha ni izquierda. Ese niño no es diferente a ti. Tú no eres diferente a ese que empezó como un niño sirviendo a Dios. Así es que ponte las pilas, como dicen. Ponte las pilas. Arma tu pensamiento, y tú puedes afirmar y proclamar y decir en tu corazón, afirmar tus convicciones y decir: yo no voy a ser como el mal ejemplo que me dejaron. Me resisto a ser del montón. Porque hacer lo que todos hacen, eso es bien fácil. Eso que cualquiera hace todo lo que todo el mundo hace. ¿Eso qué? Quizás muchos en el tiempo de Josías pensaron que ese niño haría exactamente lo mismo que hizo su abuelo y su padre. Sin embargo, y para asombro de todos y para la gloria de Dios, los que pensaron así se equivocaron. Se van a equivocar todos aquellos que piensan que tú eres un joven tonto. Se van a equivocar todos aquellos que piensan que tú estás desperdiciando tu vida, como lo hicieron conmigo, y hoy están muertos, y estoy vivito y coleando y sirviendo al Señor. Haz que se equivoquen los que piensan que tú volverás atrás. Haz que se equivoquen. Haz que se equivoquen todos aquellos que piensan que ser cristiano solo fue una ocurrencia tuya, que es la moda y que vamos a la iglesia y que no sé qué. Tú no vas a repetir la historia de tu padre, ni de tu abuelo, ni de tu abuela, ni de tu madre. No tienes por qué repetirla. Si tú tuviste un abuelo y un padre que no glorificaron a Dios, ahora tienes la oportunidad de glorificar a Dios en tu vida y cambiar no solamente el curso de tu vida, sino el curso de muchos que te van a conocer. Así de grueso es esto. Josías tuvo que tomar una decisión: seguir los pasos de su abuelo, de su padre, o ser diferente. Lo mismo tienes que hacer tú.
El que está hablándoles ahorita, por la gracia de Dios, es producto de las decisiones que tomé cuando era un joven como tú. Era muy fácil dejarme llevar por mis amigos. Era bien fácil. Pero cuando conocí al Señor dije, no, yo lo voy a seguir hasta el último día de mi vida. De 20 años que lo conocí, ya pasaron 42 años de mi vida. O sea que ya saben cuántos años tengo. Y no me arrepiento. Es más, si yo volviera a nacer, me predicaron. Yo cuando conocí al Señor, le decía, Señor, ¿por qué no permitiste? ¿Por qué no me convertí cuando yo tenía 10 años? Porque hice mis maldades. Como cualquier joven que no conoce al Señor. Entonces tú tienes que tomar una decisión. Tú puedes detener todo eso. No tienes por qué repetir la historia. Josías decidió ser diferente. Y su huella quedó marcada en la historia de toda una nación. Hoy estamos hablando de él 2600 años después. Esto es esto glorifica a Dios. Josías decidió cambiar no solo el curso de su vida, sino el curso de toda una nación. ¿Por qué? Porque buscó glorificar a Dios, vivió la gloria de Dios y proclamó la gloria de Dios. Segunda de Crónicas 34, versículo 3, vemos los rasgos de Josías. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, 8 años, siendo aún muchacho, digan como yo, díganlo todos, como yo, muchacho como tú, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. ¿Qué hizo? Buscó a Dios. Empezó a buscar a Dios. Mientras más temprano en edad busques a Dios, tu vida dará más gloria al Señor. Y quiero felicitarlos porque pudieron haber estado en alguna playa, en algún lado, paseando, pero tomaron una buena decisión por la cual yo como pastor los felicito, porque muchos de ustedes tienen, pues todo, Dios quiere lo mejor para ustedes, pero ustedes también deciden si eso mejor lo van a abrazar o lo van a aventar por la ventana, y van a hacer lo que todos hacen, y no van a marcar ninguna diferencia en este mundo. Esa es una decisión que ustedes van a tomar. Y están en una edad que yo hubiera querido haber tenido. Veo chavos, jovencitos de 12, 13, 14 años. Sigo leyendo 2 Crónicas 34:3. Dice, a los 8 comenzó a buscar a Dios. Dice, a los 12 años comenzó a limpiar. Digan todos, comenzó a limpiar. ¿Qué? ¿Los muebles? No, vamos a ver qué limpió. Comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén, toda una nación. ¿De qué? De los lugares altos, que eran lugares de adoración y de idolatría. Comenzó a limpiarlos. Imágenes de acera las empezó a quitar. Ídolos, esculturas e imágenes fundidas. Jóvenes, nunca se es demasiado joven para quitar de tu vida lo que no agrada a Dios y hacer cosas que le agradan. Hay muchas cosas que Dios te quiere que quites de tu vida, que las limpies de tu vida. Este tipo de eventos, pues, son de mucha bendición porque como estamos de una manera intensa, ¿sí?, continua, por 2, 3 días, qué sé yo, buscando a Dios, oyendo palabra de Dios, esta es la oportunidad que Dios te da, porque Él nos habla al corazón. Busquen a Dios, limpien todas esas cosas, esa envidia que sientes por la muchacha que está más bonita que tú. Bueno, puedo poner un montón de ejemplos, pero ustedes mejor que nadie saben lo que hay en sus corazones, en sus mentes, para que lo empiecen a limpiar, a quitar, y sus vidas
le den la gloria a Dios y de verdad dejen huella en este mundo. David, ¿han oído del rey David, no? Tatarabuelito de Josías, qué sé yo. David tenía 18 años, digan todos 18 años. Era un joven como tú. 18 años tenía cuando valientemente se enfrentó a Goliat, mientras que el rey Saúl cobardemente huía, corría de ese grandulón. Pero por el Espíritu de Dios que ya habitaba en David, que ya él tenía una convicción fuerte a los 18 años de servir a Dios, fue y se enfrentó a Goliat, un hombre muy, muy alto, un gigante, dice la Biblia. Tú tendrás tus enfrentamientos, mientras que otros huyen, tú enfréntalos. Tú vas a tener que enfrentar tus propios Goliat, tus propios gigantes, tus tentaciones, tus oportunidades de hacer lo que todos los jóvenes de esta generación hacen. Josué desde muy jovencito sirvió a Dios. Él fue quien metió a Israel a la muerte de Moisés. Fue el que metió a toda una nación a la tierra prometida. Pero había un rasgo en Josué. Él era un joven que andaba muy pegado de Moisés. Júntate con gente que te pueda dejar una buena enseñanza y un buen ejemplo. No te juntes con los que para hacer las mismas travesuras que hacen los otros. Elige tus amistades, pero elígelos con inteligencia. No por el hecho de estar muy joven. Aquí estamos viendo la prueba. Estoy citando un montón de jovencitos, algunos desde niños, como Josías, a los 8 años, y empezó a hacer lo correcto. ¿Que acaso tú no tienes la suficiente razón, conciencia, sentido común para hacer lo correcto? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. José tenía 17 años cuando llegó a Egipto, porque sus hermanos tuvieron mala onda con él, le tenían envidia y lo agarraron y lo vendieron, y fue una vida de sufrimiento desde muy joven, y fue a parar a Egipto. Estuvo como esclavo trabajando en la casa de un hombre que se llamó Potifar. Dice la Biblia que Dios estaba con José a pesar de la circunstancia. Dice que José fue creciendo pues en edad, y dice que era un joven muy apuesto, así como ustedes pues. Y dice que la esposa de ese hombre Potifar, que era una mujer sin escrúpulos, de las cuales hay millones, esas se las encuentra uno en la esquina, en cualquier parte. Mujeres sin escrúpulos, sin principios, sin convicciones. Mujer casada, y vio al joven de 17 años, José, y se le ofreció. Y miren lo que dijo José en Génesis 39:8. Y él no quiso. ¿El qué? No quiso. Tiene que ver con la voluntad. ¿Qué vas a hacer cuando te ofrezcan droga? ¿Qué les vas a decir? No quiero. Pero díselos con convicción. Cuando el muchacho tonto ese te diga, dame la prueba del amor, dile, no quiero. ¿Qué le vas a decir? ¿En serio? Me gustan estas chavitas que están aquí. Gloria a Dios. Y él no quiso, y le dijo a la mujer de su amo, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Fíjense la conciencia que tenía a los 17 años, por el amor de Dios. Yo no los veo retrasaditos mentales o como que no pueden, que no tienen conciencia ni razón. Los veo bien truchas, como dicen. Bien listos, bien inteligentes, pero úsenla para glorificar a Dios en sus vidas. Amén.
¿Cómo pues desearía yo este grande mal y pecaría contra Dios? Mira la conciencia que tenía este muchacho. Yo, a los 17, tener una conciencia. ¿Cómo crees, Señor, que yo voy a hacer eso? ¿Y pecaría contra Dios? Ese es un joven notable. Daniel también tenía 17 años cuando fue llevado esclavo a Babilonia. Y con una convicción impresionante, le dijo ahí al rey: mira, yo no quiero contaminarme con todo lo que ustedes hacen, porque dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey que era ofrecida a los ídolos en ese tiempo. O sea, cuando José llegó a los 17 años a Babilonia, ya era un joven lleno de convicciones respecto a Dios y de la vida que glorificaba a Dios. Totalmente convencido, con convicciones. Y él propuso, antes de enfrentarse con las tentaciones de Babilonia y los ofrecimientos de esa pervertida cultura, él ya en su corazón iba listo. Ellos los llevaron cautivos, pero cuando entró, él ya tenía la convicción, dice: yo no le voy a entrar al mundial, yo no le voy a entrar. Y había otros 3 allí bien distinguidos, a los que metieron al horno de fuego, ¿se acuerdan? Por no postrarse adorando una imagen. Esos también eran jóvenes como él. Con ese tipo de jóvenes con los que te debes de juntar. Y aparte de aquellos que te dicen: mira, vamos a hacer este video, están unas muchachas bien acá. ¿Bien acá qué? Piensen si lo que hacen glorifica a Dios. Nuestro pastor Pablo Hunter, algunos quizás de aquí lo conocieron. Bueno, él se convirtió a los 8 años de edad. A los 17 ya servía a Dios en el ministerio. A los 50 años, él nació en Estados Unidos, a los 50 años llegó aquí a Guadalajara como misionero, donde glorificó a Dios sus últimos 48 años de su vida. Él murió a los 98 años con 6 meses. A los 8 años se convirtió, 90 años glorificando a Dios. Yo me convertí a los 20, como les dije hace un momento. A los 22 años yo empecé en el ministerio, por la gracia de Dios. A los 26 años iniciamos lo que hoy es Casa de Oración. ¿Ustedes creen? ¿Cómo creen que me siento yo en este momento? ¿Creen que valió la pena haber dedicado mi vida para glorificar a Dios? Por supuesto que sí. Se me hace que yo he disfrutado más hoy que ustedes. Porque ustedes están jóvenes, están en su presente, tienen mucho futuro, pero yo ya lo viví. Y yo ya sé lo que es ser un joven, sé lo que es tomar decisiones por Cristo. Tengo noción de lo que es bueno y de lo que es malo. Y después de 36 años de haber iniciado Casa de Oración, hoy veo más de 2,000 jóvenes. Y no sé cuántos miles están conectados ahorita por internet. Pero son miles. Yo digo, ¿valió la pena? Por supuesto que valió la pena. Y es una satisfacción tremenda. Hoy aquí presente hay 2,000 jóvenes buscando a Dios, viviendo la gloria de Dios para glorificar a Dios con sus vidas. Amén, hermanos. Jóvenes, ustedes son los futuros padres y madres de familia. Ustedes son. Yo ya formé una familia. Ustedes son los futuros líderes de nuestras iglesias. Ustedes. Nosotros estamos muy conscientes que los años han pasado y un día nos envejeceremos. ¿Y dónde van a estar los Josías? Ahí están, yo los estoy viendo. Ustedes son los futuros líderes de este mundo. Ustedes son los futuros profesionistas. Ustedes son los futuros científicos, profesores, deportistas. Digan no a la corrupción. ¿Qué decisión van a tomar? ¿Van a glorificar a Dios con sus vidas
¿O van a ser del montón? ¿Qué van a hacer? Pues yo los desafío a que busquen a Dios. Caminen, todo lo que hasta el último día de su vida en esta tierra, caminen con Dios, busquen a Dios, honren a Dios, glorifiquen a Dios con sus vidas. Y ustedes terminarán sus días como los terminó Josías, como los terminó muchos hombres de Dios, llenos de días, ancianos, pero viendo el fruto de Dios en sus vidas. Pero sigamos con Josías rápidamente. Recordemos que a los 12 años comenzó a limpiar su nación. Ahora fíjate el versículo 30, estoy en 2 Crónicas 34:4. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del Señor. Que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera y las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Ahora, fíjense el versículo 8, léanlo con atención. A los 18 años de su reinado, aquí ya tenía 26 años. Después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Amasías, gobernador de la ciudad, a Joá, hijo de Jocás, canciller. ¿Para qué? Para que reparasen la casa de Jehová, su Dios, que estaba abandonado. ¿Qué significa esto? Vemos aquí a Josías cómo empieza a limpiar todo el reino, pero ahora el corazón de este joven Josías se vuelve a la casa de Dios. La casa de Dios había sido abandonada desde los tiempos de su abuelo Manasés y de su padre Amón, y Josías empezó a repararla. Contrató albañiles, les pagaba bien, no abusaba de ellos. Vamos a reconstruir la casa de Dios. 26 años, hermano. Ya con una visión, pero gigante. Y de pronto los albañiles que estaban trabajando en la reparación de la casa del Señor encontraron un libro. ¿Cuál libro creen que era? Era el libro de la ley de Moisés. La Biblia, pues, para que me entiendan. El Antiguo Testamento. Lo tenían todo empolvado. Y se lo llevan a Josías, el libro de la ley. Y cuando se lo leyeron a Josías, el corazón de este joven se dobló, se conmovió. Pero vamos a leer lo que pasó. 2 Crónicas 34:19. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Esta era una costumbre en señal de arrepentimiento, de aflicción por haber abandonado en este caso a Dios, tanto su padre como su abuelo. Y mandó a Elías y a Icam, hijo de Safán. Vamos al versículo 21. Ahí un grupo de hombres importantes los mandó. Versículo 21. Andad, dice, vayan, consulten a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira del Señor que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová,
para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Después Josías, les da esta orden, y después de dar esta orden, Josías manda preguntar a una profetisa, una mujer de Dios, sobre el futuro de la nación. Y la profetisa le dice: mira, Josías, va a venir juicio por el pecado de tu abuelo y de tu padre. Dice en el versículo 23, Crónicas 24-23, cuando va y la consulta a esta profetisa, mujer de Dios, ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decida al varón que os ha enviado a mí. Así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado, abandonaron a Dios. Lo que leímos en Romanos 1:21. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Ese era el mensaje para todos los que habían seguido el ejemplo del abuelo de Josías, que fue Manasés y Amós. Porque desgraciadamente somos más dados a seguir el mal ejemplo que el buen ejemplo. Que no sea el caso de los que estamos aquí en esta tarde. Pero a Josías le manda otro mensaje muy diferente. Dice: a todos esos que quieren el ejemplo de tu padre y de tu abuelo, cuello, les va a ir mal, porque a nadie que desecha a Dios le puede ir bien. A nadie. Dice 2 Crónicas 34-24: mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis. Miren lo que le dice: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras de este libro. Muchachos, la Biblia, la palabra de Dios, debe ser su libro de cabecera. ¿Escucharon eso? Debe ser donde tú vas a sacar toda esa palabra que va a nutrir tu espíritu, va a fortalecer tus pensamientos, va a ordenar tus caminos. Y aquí este niño de 8 años empieza a buscar a Dios, a los 2 empieza a limpiar, a los 26 empieza a construir todo, le llevan la ley y dice: ¿qué hemos hecho? Por cuanto oíste las palabras del libro. Versículo 27. Y tu corazón se conmovió al oír la palabra de Dios, cuando se la leyeron. Su corazón se conmovió. En el hebreo significa suavizar, o sea, tu corazón se suavizó. También significa enternecer. Cuando oyó la palabra de Dios, su corazón, al creerla, al amar a Dios, al querer glorificar a Dios, oyó la palabra de Dios y su corazón todavía se suavizó más, se enterneció, se conmovió, dice aquí. Y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Un joven llorando por el pecado de su padre y de su abuelo y por todos los que lo habían seguido. ¿Por qué? Porque creyó la palabra de Dios. Cuando tú crees la palabra de Dios, tu corazón se hace blando, se suaviza, se hace sensible. Si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como una generación de Israel, cuando los que salieron de Egipto se endurecieron y no les...
fue bien, no les fue bien. Lloraste, dice, en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. Versículo 28. He aquí que yo te recogeré con tus padres. O sea, cuando mueras, yo te voy a recoger. A los otros los escogió el otro, el que dicen que está rojo. Y será recogido en tu sepulcro, ¿cómo? En paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Van, le dicen, la profetisa de Dios nos dio esta palabra para ti. Entonces el rey, versículo 29, reunió todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y los sacerdotes y los levitas, y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Ahora vemos a Josías en lo que viene proclamando la palabra de Dios. Y leyó, el mismo Josías leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. O sea, se volvió un predicador. 31. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Fíjate el versículo 32. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén. Muy bien, quiero hacer una anotación aquí donde dice que Josías obligó a los demás a que hicieran lo mismo. El problema es la traducción. La traducción es la siguiente, miren. En la palabra hebrea que se traduce por obligar, la idea de la palabra hebrea es: los exhortó a mantenerse de pie, o sea, así, firmes. Y la idea, dice el diccionario, es estar firmes, impávidos, impasibles, así como está un soldado cuando está de guardia. ¿Han visto los soldados cuando están de guardia? Siempre están con su arma o con su espada o qué sé yo, los antiguos y siempre están así. O sea, puede haber, ellos no se mueven de allí, puede haber flechazos, cañonazos, y mientras no reciben una orden, ellos no se mueven, porque se les ha encomendado algo: cuidar las puertas del palacio, del qué sé yo. Esa es la idea. Lo que en realidad Josías le está diciendo: manténganse firmes en las palabras del pacto de Dios. No se muevan de allí, como un soldado, firmes ahí. No hagan lo que hizo mi abuelo. Porque los que siguieron a mi abuelo y a mi padre llevarán las consecuencias. Y ahora él era ejemplo para ellos. Un joven de 26 años. Manténganse firmes. Eso es lo que les está diciendo. Todos los que están en Jerusalén y en Benjamín y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. 33. Y quitó Josías todas las abominaciones de todas la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaron en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, miren esto, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Tremendo muchacho. Versículo 25 termina esta historia. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, a los 8 años, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro rey igual.
Pero aquí hay un montón que quieren ser igual a Josías, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren ser como él? Pónganse de pie, pónganse de pie. Que no quede todo lo que han oído en este congreso, que no quede como una, ay, qué bonito tú. No. Esto lleva el propósito de que ustedes sean diferentes, de que ustedes en verdad busquen la gloria de Dios, vivan la gloria de Dios y proclamen la gloria de Dios. Ok, cierra tus ojos un minuto, un momento. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen un fuego en su corazón por servir a Dios? Cuando yo digo servir a Dios me refiero al ministerio, porque todos podemos servir a Dios. Pero yo sé que hay jóvenes que quisieran servir al Señor, que quizás ven a unos ya predicando, sirviendo al Señor, y dicen, yo quisiera servir al Señor, y tienes un fuego aquí en tu corazón, pero eres un joven que quizás eres víctima de la indiferencia de los demás y que no dan un peso por ti, no dan un clavo por ti, pero Dios mira el corazón y Dios ha visto tu corazón. ¿Cuántos de ustedes quisieran dedicar su vida al ministerio para servir? ¿Qué sé yo? Que Dios los haga un pastor, que Dios los haga un profeta, que Dios los haga un maestro de la Biblia, qué sé yo. Solamente levanten sus manos. No todos tienen este llamamiento. Ahorita voy con los demás. Pero ¿cuántos tienen ese llamamiento? Levanten sus manos. Ok, son un buen número. Corriendo, pero con cuidado, vengan aquí arriba de la plataforma. Vamos a orar por ustedes. Dense prisa. Mirando hacia allá, hacia todos los demás jóvenes. Cuando yo conocí a Jesús a los 20 años, esa misma noche, en ese momento yo no lo entendía. Tuvo que pasar unos años. Ahora lo entiendo perfecto. Pero esa misma noche que yo me entregué a Jesús, ahí Él me llamó. Yo sentía un fuego que todavía... por la gracia de Dios. Como joven, me recuerda al joven pastor Timoteo que ustedes leen en la Biblia. Ese joven fue pastor muy joven, siendo muy joven. Se calcula que tenía entre 22 a 24 años cuando fue pastor en la ciudad de Éfeso. Pablo lo dejó allí como pastor, pero la gente lo menospreciaba porque era un joven. Pero Dios había puesto sus ojos en él, y Dios ha puesto sus ojos en ustedes, jóvenes. Levanten sus manos al Señor y díganle más o menos esta oración, porque en realidad debería de salir de tu corazón, pero yo los puedo dirigir un poco. Díganle: Señor, esto que has puesto en mi corazón, hoy lo has confirmado. Y yo quiero, Señor, seguir el ejemplo de Josías. Quiero dedicarte mi juventud
Los años que viva en esta tierra, quiero vivir buscándote, Señor. Quiero vivir tu gloria, quiero vivir tu palabra. Pero no me quiero quedar solamente allí. Quiero proclamar tu gloria. Quiero predicar tu palabra, Señor. Y aquí estoy. Tú miras el corazón. Los demás ven un montón de jovencitos quizás que andan medios inquietos, pero Dios ve tu corazón. Y en el nombre de Jesucristo oramos, Padre, que tú los afiances con convicciones sólidas. Porque no habría futuro para la iglesia sin jóvenes. Sin jóvenes que atiendan al llamado. Sin jóvenes que dediquen sus vidas en su momento. Algunos quizás más rápido que otros. Dios los llamará y dedicarán su vida como aquel niño Samuel. Era un niño cuando ya vivía ahí en la casa de Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, toma a estos jóvenes, guárdalos, Señor. Hay mucha maldad en este mundo, muchas tentaciones, pero es un remanente de entre la juventud en el mundo, que son millones. Este es un remanente, un grupo llamado por gracia para proclamar tu gloria, Señor. Que la vida que vivió ese niño llamado Josías, después en su adolescencia y en su juventud, a semejanza de él, con otras circunstancias, por supuesto, lo entendemos, pero que ellos dejen huella en esta tierra y sean inspiración y lleven a tus pies a muchos jóvenes, Señor. Los dedicamos a tu servicio en el nombre de Jesús. Extiendan todos los que están allá en el auditorio sus manos hacia acá y oren por estos jóvenes. Quizás tú conoces a alguno de los que están aquí y dicen: no se le ve. No juzgues. Quizás será en los años que vienen un pastor, un maestro de la Biblia, un profeta de Dios. No lo sabemos. Ahora, ustedes jóvenes que están aquí en la plataforma, extiendan sus manos hacia allá y oremos por todos los que están allá. Jóvenes que están allá en el auditorio, ¿qué vas a hacer con tu vida? A lo mejor no vas a ser un pastor, a lo mejor vas a ser un doctor, a lo mejor vas a ser un político, pero no de esos corruptos que hay un montón. No, de esos no. No. A lo mejor vas a ser un deportista, un científico, que glorifique a Dios en su vida, por medio de lo que hace, de lo que vive. Que su vida sea un proclamar la gloria del Señor. Padre, guarda a cada joven, Señor, aún a los que nos escuchan, también pedimos por ellos. Que tú los guardes, Señor. Que ninguno de los que está aquí se pierda. Que ninguno se extravíe. Que ninguno siga los malos ejemplos que abundan en el mundo. Y que si tuvieron un mal ejemplo de su padre y están como atados a ese mal testimonio, porque sí, te hirió tu papá, tu abuelo, tu mamá, y quizás todavía esta amargura puedes tener contra tu padre. No hay manera de avanzar hacia adelante si no perdonas a tu papá, a tu abuelo, a tu mamá. Si hay alguno de ustedes en esa situación, ora junto conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, no queremos señalar a nuestros padres que nos dejaron mal ejemplo, a esas madres que nos dieron mal ejemplo. Por supuesto que habrá excepciones. Por supuesto que aquí hay jóvenes cuyos padres son ejemplares, son temerosos de Dios, sirven a Dios. Pero sin duda que los más tuvieron padres que no glorificaron a Dios. Pero no dejes que eso te tenga atado por el resto de tus días.
Marca la diferencia. Decide hoy, con convicción, como lo hizo Daniel, como lo hizo José, como lo hizo David, como lo hizo Timoteo, que sí titubeó y se las vio difíciles, pero terminó la carrera. Padre, en el nombre de Jesucristo, oramos por cada joven aquí, que ninguno de los que está aquí, Señor, se pierda. Darles discernimiento,